Saludamos a todas las personas que se unen a nosotros a este segundo día de fiestas del retorno y Juegos Nacionales Granadinos. Hoy entonces vamos a tener el primer festival de la tradición oral granadina, donde talentosos granadinos nos mostrarán entonces su capacidad en la parte oral y que compartirán con ustedes, amigos que nos encuentran acá de espectadores, y también los que nos siguen a través del canal, a través de la emisora en este segundo día de programación. Agradecemos entonces a la Casa de la Cultura por también facilitar y apoyarnos en este evento que se va a realizar en su primera versión y que esperamos año tras año pues vaya cogiendo más acogida y que todas las personas se vayan sumando a esta serie de propuestas culturales que quieren generar otras alternativas en el marco de las fiestas del retorno en su 11ª versión, y que se realizan gracias al apoyo de Granada Siempre Nuestra, Cogranada, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Creafam, Colonias Granadinas, Infinita, HMB Ingenieros, Pulga Ceosa, IDEA, Flota Granada, Parroquia Santa Bárbara, Isagen, Administración Municipal de Granada, Conorte, Baos TV, Asociación por el Desarrollo Cultural de Granada y también la Personería Municipal. Entonces aquí también está con nosotros el director de la Casa de la Cultura, Didier, para que hablemos un poco de la programación que se tiene dispuesta para la noche de hoy, para que ustedes, amigos espectadores y comunidad, disfruten de lo que se tiene dispuesto. Bueno, muy buenas noches a las personas que nos acompañan acá en el Teatro de la Casa de la Cultura, muy buenas noches a todas las personas que nos ven a través del canal local. Bueno, Dubian, pues vamos a dar inicio a esta noche, ¿o qué le parece? Para que comencemos con las personas que nos están acompañando en este programa. Didier, así es, comencemos, pero ¿qué tal si antes le compartimos un poco, Didier, a la comunidad y a los espectadores un poco de la tradición oral? ¿Qué es eso de la tradición oral? Y que es algo tan antioqueño, tan nuestro, de nuestros municipios, de nuestros mayores. ¿Qué es eso de la tradición oral? Bueno, lo que pasa es que la tradición oral es la forma primitiva de hacer historia, es la primera forma que tuvo el ser humano de hacer historia. Inmediatamente el ser humano comenzó a hablar, comenzó a transmitir historias y cuentos de generación en generación, y a esto es a lo que le llamamos la tradición oral, es lo hablado, es todo ese bagaje cultural que se transmite de padre a hijo, de abuelos a nietos, y que van haciendo un entramado muy grande de cosas que son pues muy culturales y que son muy de la idiosincrasia de las comunidades. Es supremamente importante. Desafortunadamente, hoy la televisión nos ha quitado mucho de la tradición oral, porque anteriormente en las noches, antes de acostarnos a dormir, cuando no había televisión, nos sentábamos con nuestros padres a que nos contaran historias, a que nos contaran cuentos, y se transmitían un montón de historias. Ya poco conversamos y se ha perdido mucho esta parte. Entonces qué rico volver a retomar la tradición oral, y hoy pues no solamente tenemos historias y cuentos, sino también mucha poesía y hay una parodia. Así es. ¿Cierto? Entonces vamos a tratar como de jugar esta noche un poquito con toda esta tradición. Didier, ¿y qué podemos hablar? Ya más o menos conocemos un poco de lo que es la tradición oral, ese legado que se viene transmitiendo de generación en generación, todos esos cuentos y todas esas historias que hacen parte de nuestra vida cotidiana. ¿Qué expresiones hacen parte de la tradición oral? Se habla de algunas, de la poesía, pero ¿qué más se encuentra en ese cúmulo de esa expresión tradición oral, Didier? Pues fundamentalmente dentro de la tradición oral tenemos lo que son los cuentos, ¿cierto? Mucho de los mitos, mucho de las leyendas, mucho de los espantos. También tenemos mucha parte pues de lo que son las historias que la gente cuenta de lo que es su cultura, de lo que es su vida, de las realizaciones de la comunidad. Aquí uno se puede encontrar, por ejemplo, con un viejito o con una persona que le contase a uno cómo era la arriería hace 60 o 70 años, o cómo se construyó el templo parroquial, o cómo fundamentalmente es eso. La poesía pues hace parte también de la tradición escrita, pero en cuanto se hace verbal, en cuanto se recita, es tradición oral.
y tenemos también unas formas que son muy típicas de nuestro folclore, como son la trova y la copla, ¿cierto? Y el verso y la parodia, que también hacen parte pues de la tradición oral. Bueno, amigos, entonces les damos la bienvenida, agradecerles que estén con nosotros en este primer festival de la tradición oral granadina, donde queremos resaltar y rescatar todo ese bagaje cultural que tiene nuestra comunidad. Sabemos que con este evento, pues no solo con este evento, sino este evento y sumado a más y más estrategias que se lideren de diferentes escenarios, podremos recuperar toda esta memoria oral y que pase a escrita y que no se nos olvide, Didier. Claro, por supuesto, esto es supremamente importante. Bueno, y este es un evento, digámoslo, de también un poquito de relajo, pues, que no se sienta tan acartonado, tan formal, que sea una cosa más de compartir, de estar todos juntos. Por eso los invitamos de pronto a que se hagan más adelantico, un poco más, ocupen las sillas de adelante. Si alguna persona quiere contar una historia, si quiere contar alguna cosa, pues nos dice, ¿cierto? Que claro, eso es lo que buscamos aquí. Fundamentalmente vamos a compartir, vamos a tener unas personas que tienen algunas cosas preparadas, pero cualquier persona que nos quiera tomar este micrófono, contarnos una historia, cualquiera que sea, no importa, es bienvenido para que tengamos una noche bien agradable y bien amena entre todos, ¿sí? Así es, Didier. Saludamos a los que vienen llegando a este evento, les agradecemos de todo corazón que hagan parte de este primer festival de la tradición oral granadina, y como lo decía Didier, invitarlos, si ustedes quieren también hacer parte del evento, contarnos sus anécdotas, sus historias, pues también lo pueden hacer. Didier, dentro de la programación del evento también vamos a proyectar 2 videos cortos sobre esa parte de la tradición oral de los cuentos. Oiga, entonces, ¿qué tal si comenzamos con un videito? Comenzamos con un video, ¿le parece? Sí, me parece. ¿Les parece que comencemos con un video? Bueno, comencemos y luego listo. Vamos a tener talento local, pero antes de comenzar con el video vamos aquí a organizarlo para proyectarlo entonces y darle la bienvenida a esta 11ª versión de la fiesta del retorno. Muy contentos que nos acompañen, a todos los visitantes que nos ven, gracias por nuevamente visitar su terruño, por estar aquí en Granada. Mañana entonces continuarán las fiestas del retorno. Tendremos a las 11 de la mañana exhibición, Didier, del Club Escuela de Ciclismo. Va a tener una gincana por aquí por los lados del atrio del templo parroquial. Van a mostrar parte de este lindo proceso del Club de Escuela de Ciclismo, un proceso que nos llena de orgullo a todos los granadinos, y los invitamos para que veamos a estos niños y jóvenes talentos del ciclismo. Vamos a tener el congresillo técnico a las 5 de la tarde, desfile inaugural y apertura entonces de los Juegos Nacionales Granadinos. Los dejamos entonces con este video y ya retornaremos con más de este primer festival de la tradición oral granadina. El Festival de Cuentería Ciudad de Medellín, entre cuentos y flores, rompe la monotonía de la palabra diaria para enriquecer la imaginación por medio de la oralidad. Entonces mejor le dije con los ojos de la mirada, que a veces dicen más que la palabra de la lenguada. Y no era que habían trasladado a tu papá. Ella, entendiéndome, me dijo: sí, pero de barrio, ahora somos vecinos. Desde 1999, la Corporación Cultural Viva Palabra viene realizando el único Festival Internacional de Cuentería en la ciudad, con una participación total de 40 cuenteros extranjeros, 42 nacionales y más de 300 invitados departamentales y locales, que han dejado durante 11 años un legado que ayuda a consolidar el festival como el más importante aporte cultural a la celebración de la tradicional Feria de las Flores. En aquellos tiempos en que la Feria de las Flores era solamente la fiesta, la rumba, quisimos proponer un evento netamente cultural y de gran altura.
y la verdad es que poco a poco lo hemos logrado y nosotros tenemos una alta satisfacción de haber logrado este propósito. Me tengo que mover a la luz, espérense un momentico. Ay, Akuma. Estos cuentos modernos, contemporáneos, escénicos. Dentro del trabajo pedagógico que ha realizado la Corporación Viva Palabra a través de su escuela, se rescata la importancia de la oralidad en general, pero en particular la cuentería. Aquí es como una recuperación de una tradición, o que además veo que incluso que llegan a potenciar muy bien todo lo que es tradicional máximo, con lo que es nuevo. En cambio yo diría que estamos viviendo unos y otros lo que pasa en España o en Cataluña, que es como el inicio de una nueva profesión, de un nuevo estilo escénico, que consiste en explicar a la gente directamente las cosas a sus ojos, ¿no? O sea, me parece que contar historias en un escenario cultural de estas características, pues abre puertas a generar una nueva posibilidad de diálogo, de comunicación con el otro, que a mí personalmente me importa, me interesa y me atrae mucho. Y este en particular tiene una organización tan maravillosa y una gente tan cálida que hizo que todos nos sintamos compartiendo una misma cosa. Y este juego de complicidad entre lo que uno cuenta y lo que uno intenta representar, yo creo que es la magia de este juego. Un festival de narración oral, un festival de cuentería, en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI, es una puerta abierta a la posibilidad de humanizar, es una puerta abierta a la posibilidad de colocarnos los que narramos historias y el público que acude a las salas a compartir con nosotros esas historias en postura de humanidad. Aquí los colombianos tienen muchas formas de decir y de hacer, y hacen lo que llaman los cuentos teatralizados, que bueno, en Cuba nosotros no tenemos esto, y entonces eso me ha enriquecido mucho y me ha servido de mucho, porque son cosas nuevas a las que uno se enfrenta y que pudiera incorporar a su haber. Y Medellín es súper encantador porque la gente es muy encantadora, todo el equipo es muy bueno, pero además en Medellín incluso me encanta hablar con la gente siempre sonríe, la gente tiene una cosa aquí, que a veces no tiene en otros lugares como en Europa, es que encuentras una persona nueva que trabaja en una tienda y te habla al mismo nivel que te hablaría si te conociese hace mucho tiempo, ¿no? Viva Palabra, con su proyecto de posicionar el arte de la cuentería en la ciudad y el país, ha creado un legado que se ha transformado en tradición para la ciudad. Hubo variedad en todo sentido. Algo muy valioso para la ciudad, se debería hacer más a menudo. Nosotros somos santanderianos, vinimos aquí a la Feria de las Flores y lo felicitamos, de verdad que lo felicitamos de corazón y estamos muy contentos, estamos agradecidos con los paisas. Yo realmente, particularmente, no conocía lo que era la cuentería dentro de la narración oral. Ya he visitado Viva Palabra, que es un espacio donde se presentan cuenteros. Me parece muy bacano todos los cuenteros aficionados y novatos, los de aquí de la casa y pues los internacionales, de verdad que traen una muy buena iniciativa de compartir las historias con nosotros. No, pues me parece muy bueno pues también por los hijos de uno, los niños les gustan mucho los cuentos y hacerlos reír y esa es la idea, que los hagan felices a los niños. Se ha venido pues escuchando porque ha cogido mucha fuerza en los cuentos, la cuentería, la gente pues también lo ha cogido mucho. Dentro de las sorpresas que tiene el festival para sus invitados, se encuentra el Premio Encantador, que otorgan los integrantes de la organización y los cuenteros participantes del festival al cuentero que los cautivó con su calidad artística y humana, y también lo logró con el público. En este año, Cuba, gracias a Pedro Mario López, se llevó los honores hasta el próximo encuentro. Tenía en mi currículo premios de cuentería internacionales, iberoamericanos, pero ninguno como este, porque este es un premio en humanidad y esos premios son muy especiales. Las novedades que presentó el 9º festival, además de que cada versión trae consigo nuevos expositores de la narración oral, fue la presentación del cuentometraje, una forma de transformar las historias cotidianas para contarlas a través de documentales y cine argumental, realizados, producidos, actuados o dirigidos por cuenteros.
Los proyectos cinematográficos vienen como una sucesión de imágenes, imágenes en movimiento, no vienen como palabras, no vienen como, ni siquiera como personajes, ni conflictos, ni un concepto, ni una idea, ya tienen esa materialidad. Y bueno, luego es pelear con esa materia hasta lograr producir un guión, y luego después de producir un guión, lograr destruirlo en el rodaje. Durante estos 11 años del festival Entre Cuentos y Flores, la Corporación Cultural Viva Palabra ha mantenido viva la importancia del matrimonio oral, tanto para Medellín como para el país y el mundo, como parte de su legado a la cultura durante los 10 días de la celebración de la Feria de las Flores. Queremos agradecer a todos y cada uno de los 25 cuenteros que participaron este año en la versión del festival. Esa generosidad que nos regalaron hoy van a ir a compartirla por el mundo diciendo que Medellín es una ciudad bella a la que vale la pena venir al Festival Entre Cuentos y Flores durante la semana de la Feria de las Flores, que vale la pena emocionarse con el público lindo de la ciudad. Y los invito a que sigan participando, y si hay gente que quiere ser contador de cuentos, que se acerque a la Escuela de Viva Palabra, a la Corporación de Cuenteros Viva Palabra. Los invitamos también para que se profesionalicen, la cuentería, la narración oral se puede hacer de forma profesional. El festival es una fiesta de la palabra, el festival es la posibilidad también de personas que vienen trabajando en el proceso de la narración de mostrar sus trabajos, de cometer equivocaciones. Y a los chicos que están empezando a contar, hombre, que adelante, adelante. Yo creo que todos tenemos vidas con muchísimos matices, matices que no pueden pasar inadvertidos por el mundo. Uno tiene que encontrar la forma de expresarlos, como sea, y la palabra es una muy buena forma de hacerlo. La pasión por el arte y por mantener las costumbres y la magia que las palabras encierran hacen que Viva Palabra cree espacios de talento, manteniendo el futuro de la cultura hablada a través de un festival que trae lo mejor del mundo para una feria que ofrece lo mejor para el mundo. El Festival Internacional Entre Cuentos y Flores es el evento que mantiene en boca de todos el gusto por la palabra. El propósito de esta institución cultural se cumple, pues vigoriza y promueve el arte de la narración oral, la palabra viva, la comunicación directa, la reivindicación del viejo oficio de contar cuentos y el maravilloso arte de escucharlos. Estamos muy contentos, muy satisfechos en este año 2009 y esperando que tengamos unos buenos cuenteros, tanto locales como nuestros invitados para el 2010, que basta con buscarlos y ahí están para hacer cada vez un granito de arena para que tengamos un mundo más bello, más justo, más feliz, sobre todo más lleno de sueños y de alegría. Bueno, esa era una muestra de lo que es el Festival de Cuentería de Medellín, también de Feria de las Flores, que habla también de esta tradición oral y que nos contaba que surge también como buscaban otra opción en el tema de la Feria de las Flores de Medellín y surgió esta propuesta y queríamos mostrarlo también haciendo como una analogía de lo que también se puede lograr con este festival de la tradición oral y de lo que podemos comenzar a partir pues de esa estrategia y de que se venga consolidando año tras año. La idea es comenzar hoy, pero que eso se siga generando. Claro, claro, esa es la idea. Bueno, Dubian, pero para que este encuentro no nos vaya en puro cuento, entonces vamos a invitar al primer invitado, además de que sí, me imagino. Bueno, vamos a invitar a la primera persona que nos acompaña esta noche. Vamos a poner a don Leonel a que nos inaugure este programa aquí. Yo no leíto. Leonel García Tamayo, un granadino devoto de nuestra tierra que se fue y después se confesó y volvió y aquí está haciendo la penitencia con nosotros por haber dejado esta tierra tan hermosa. Don Leonel García Tamayo nos va a hacer un poema que se llama Poema Infantil. Leito, esto es todo suyo. Poema casi infantil, haz que leí mal. Esto es todo suyo, Leito. Gracias. Sí, sonido. Bueno, la verdad es que
ayer yo estuve muy complacido con la exposición que se hizo de Granada 10 años después, por lo que este muchacho joven, Sebastián, periodista, dijo algo que me caló. Lo puso como un adagio africano o de alguien que dijo ese pensamiento, pero que es una verdad. Dijo algo así como que cuando el conocimiento y el amor se conjugan, todo eso se desarrolla. O sea, yo puedo tener mucho conocimiento en muchas cosas y jugar con las palabras y con los sentimientos, pero si no le pongo amor, se queda como en el tintero. Entonces, es como esa me llamó la atención. Entonces, la tradición oral, para mí, yo siempre cuando volví a Granada en el año 2005, empecé a recorrer las calles solitarias de este pueblo, parecía embrujado. Precisamente estábamos acabando de pasar, digamos, o estaban, digamos así, acabando de pasar con esa historia tan fatal que nos ocurrió y que en verdad no les ocurrió a los granadinos, nos ocurrió a mucha gente de Colombia y le ha ocurrido a mucha gente de Colombia. Pero me llamó la atención en aquella época, o es que en el 2005 cuando yo vine, de que, por ejemplo, había un teatro que quedaba al lado de, allí era la Caja Agraria, no sé cómo se llama esa calle que va hacia, la llaman, por allá quedaba como el matadero de los cerdos. ¿Cómo la llaman? Eso ahí. Y ahí yo recuerdo que había un señor que se llama, un señor Jaramillo, que tenía un almacén, ¿cierto? Don Jesús Jaramillo. Era la primera vez o sea, de los almacenes que aquí era una casa de balcón muy linda, con jardín y todo, y allí se encontraba de todo. Bueno, posteriormente al frente se construyó un edificio que hoy está abandonado, qué lástima. A mí me da tristeza y nostalgia porque allí funcionó el primer teatro, o sea, en los bajos, en el segundo piso funcionaba el teatro. Era un salón así, un auditorio muy moderno, porque pues siempre ha sido el teatro, digamos, de la cultura de Granada. Después me tocó con el padre en el colegio, allí el auditorio del colegio nuestro, de la Asunción, la normal de varones, estoy hablando de los años 60, 70. Y entonces vino un profesor de apellido Villegas, don Jairo Villegas, y vino otro profesor de apellido, de nombre Alberto, muy deportista, y se empezó a trabajar en español y literatura, se empezó a trabajar esto que llamamos nosotros los grupos literarios, y entre los grupos literarios se empezó a trabajar la palabra a través de unos foros con unos temas que se colocaban libres. Lo hicieron los últimos grupos, en aquella época eran los de sexto bachillerato, porque había de primero bachillerato hasta sexto. Recuerdo que yo estaba en la preparatoria, que era quinto de primaria, se llamaba preparatoria porque era como la transición entre la escuela y el colegio. Y los alumnos más adelantados o de sexto empezaban a preparar unos foros que después los convirtieron en unas tertulias, o sea, eran centros literarios de entre la cátedra de español, pero después ellos empezaban a llevarlo a lo que llamábamos una tertulia, que le hacíamos los martes, si no recuerdo, o los jueves, y le hacíamos precisamente allí en el teatro, que era el teatro de la parroquia, porque eso es de la parroquia, y allí hacíamos, y después ya se montó el cine, las películas. Pero me llama la atención que de los años 70 hacia atrás, estas cosas que ocurrieron dentro de la parte literaria, la tradición oral, no se han escrito totalmente. De pronto, por ejemplo, Gildardo Tamayo en uno de sus libros, ¿cómo se llama? De las hadas y la aldea de las hadas y los héroes, cuenta mucha parte de la historia de aquella época. José Carlos
también con sus antioqueñadas y sus libros que tiene, también cuenta parte de toda esta tradición oral que había, pero todavía falta mucho por recoger. Sobre todo, nosotros somos muy dados a la parte tradicional, pero la parte jocosa, y pues las coplas, las trovas, todo esto que se hace ahora de las trovas, y en fin, son digamos de ese sarcasmo y de esa ironía y de esa risa, y de eso es lo que hemos sido los antioqueños y pues los colombianos también. Pero me llama la atención que no hemos contado, digamos, cosas que nos sucedieron en aquella época en donde en las tertulias preparábamos esos temas, y luego eso era, les cuento que el teatro se llenaba, se ponía full, todo el pueblo de Granada se metía allí a escuchar qué era la tertulia. Y era un tema. Otras veces hacíamos poesía, otras veces hacíamos chistes. Recuerdo que aquí había un muchacho Mejía, Jairo Mejía, ¿cómo era que le decían? Pécora, la familia de los Pécoras, que era un rico para escucharlo contar cuentos, chistes. Vino, por ejemplo, Montecristo en aquella época, cuando era el primer humorista colombiano muy famoso aquí, el Santuario. En fin, pero eso no se ha contado. Yo entonces esta noche quiero contarles que allí en esa tertulia hacíamos unas noches de declamación de poesía. Yo era un joven y me ha gustado mucho la poesía y todavía me encanta la poesía, y pues recuerdo algunos poemas de aquella época, de las cuales precisamente hoy voy a contarles un cuento muy lindo del maestro Jorge Robledo Ortiz, que es un poema, se llama Poema Casi Infantil. Lo que yo quiero con esto es expresarle lo que hacíamos en aquella época, cuando a través de la palabra y la acción, como decía Shakespeare, contábamos nosotros las anécdotas, porque la cuentería a mí me parece que es eso. Unos se van por la parte sentimental, otros se van por la parte jocosa, otros se van por la parte pasional, otros se van en fin, por diferentes matices o no sé, como pasiones, sentimientos, emociones, dependiendo, digamos, del estado de ánimo de la persona. Quiero compartir entonces este cuento, que es un poema del maestro Robledo Ortiz, que se llama Poema Casi Infantil. Noches de plenilunio. Las armentosas manos del abuelo tejen una caricia de 80 años sobre los rubios bucles de su nieto. Borrachera de paz en alquería. Ambos miran al cielo. El infante jugando con estrellas y el anciano jugando con misterios. De pronto, levemente, como el roce de un ala batida por el viento, una voz infantil le hace cosquillas al solemne silencio. Cuéntame un cuento, abuelo, o mejor, una historia, una de esas que tú llamas recuerdos. No me digas que no. Cuéntame, abuelo, ¿qué cosa es una madre? ¿Qué es un beso y a qué llaman recuerdos? Las armentosas manos del abuelo aquietaron su vuelo. El corazón aceleró su ritmo. La sangre subió incendios al cerebro y aquella infantil pregunta de 10 años temblaron los 80 del arriero. Así era necesaria una respuesta. En sus rodillas le exigía el nieto esa pequeña humanidad curiosa que por contar luciérnagas del cielo dejó sus claros ojos tan abiertos que el mismo sueño se escapó por ellos. Era una vez, no sé ya cuánto tiempo, con voz cansada comenzó el abuelo. Arriba un surtidor lleno de estrellas y abajo un carrusel de limoneros. Y dejando volar la fantasía sin medida y sin tiempo, yo jugaba a enlazar constelaciones con la sombra sutil del pensamiento.
barajaba teorías de Aristóteles después de Ptolomeo. Me sentía girando en el espacio según el pensamiento de Copérnico y obedeciendo a la atracción de Newton me parecía que en el firmamento revoloteaba todo el universo. Era una noche así, como esta noche, ronda de luna en torno de los sueños. Pero de pronto el viento se rompió con el ruido de unos pasos que venían del huerto y tu futura madre de 20 años saltó sobre los bordes del silencio. Llegó hasta mi lado, se sentó en mis rodillas, crucificó mi vida con sus besos y me dijo: Padre, Padre, alguien me pisa el corazón por dentro, oigo su risa galopando en el tiempo. No importa, Padre, que me duele el alma, que se rompa mi llanto en 1000 espejos, que por mirar el sol sobre el paisaje, él ignore mi cruel desgarramiento. Para que no le duelan las heridas, yo sabré ser un copo de silencio. Durante 9 meses, vi en sus ojos, tus ojos, mi pequeño. Contemplaba sus trenzas y veía los bucles de mi nieto. Tu futuro venía desgarrando recuerdos. Y llegaste por fin, mediaba enero, la misma fecha en que tu madre entraba por los arcos del cielo, para pedirle a Dios que te mandara de regalo un lucero. Por pintar el azul de tus pupilas, ella cerró las suyas sin recelo. Para que tú gritaras, amordazó su aliento, y para que tus labios fueran rojos, puso en los suyos palidez de muerto. Pero duérmete ya, la noche avanza. No le hagas más preguntas al abuelo. Un día crecerás y la existencia te contará con sangre muchos cuentos. Entonces, con el alma lacerada, en carne viva aprenderás, pequeño, qué cosa es una madre, qué es un beso y a qué llaman recuerdos. Gracias. Bueno, hermoso poema el que nos trae Leonel también con la historia introductoria de lo que hacíamos por acá en Granada años atrás. A ver, no quiero dejar pasar este momentico antes de que se me vaya a olvidar para agradecerle a nuestro maestro de teatro Carlos Mario Osorio, que él es el que ha hecho el montaje de luces y nos está ayudando aquí con las luces, hizo la escenografía, hizo todo el trabajo acá en el teatro para que este evento nos saliera bien bonito. A él muchas gracias, pido para él un aplauso por favor. No le pasa por feito, hermano. Muy bien, vamos a seguir entonces con don Willington Guarín, que nos trae, comenzamos con qué, Willington, ¿con cuál quiere? Con la crónica. Bueno, Willington dice que quiere que comencemos con la crónica, una crónica que él nos trae. Bueno, mejor que nos la presente Willington, ¿sí o no? Bueno, muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en este escenario también. Buenas noches para todos los que nos sintonizan a través del canal 8 Vox TV. Primero, contarles un poco de lo que he sido yo de pronto en el tema de la escritura y el tema oral. Desde muy pequeño me interesaba mucho por el tema de los cuentos y tuve la posibilidad de en mi colegio hacer varias postulaciones ante festivales de cuento. También participé en un concurso de oratoria a nivel departamental y a través de los años, cerca del 2005, descubrí también un poco el tema poético. Tengo cerca de 450 poemas escritos y los he ido documentando. También pues en algún tiempo tuvimos casi la posibilidad de empezar a revisarlos en el tema literario. Don Mario Gómez y don Octavio Hernández pues tuvieron la posibilidad de
conocer un poco de mano ese tema. Recuerdo cuando don Octavio era pues jefe de núcleo en ese entonces y don Mario pues también trabajaban en el tema de la Casa de la Cultura, venían conociendo un poco el tema, se fue quedando, pero el tintero sigue escribiendo, mi mano sigue estando dispuesta a desenredar un poco el tema de las letras y de los pensamientos que se enredan a veces en el pensamiento y que a veces el corazón trata simplemente de equilibrar. Muchas veces uno escribe y ni siquiera alcanza en su sentimiento a expresar aquello que el mismo corazón tiene para entregar, y lo que en esos momentos quiero en esta primera parte entregar es una crónica, una parte histórica de lo que sucedió en el año 2000 en el tema de la toma guerrillera, no porque recordar ese tema sea trillado y sea muy común, sino porque es visto desde los ojos de un joven que para el año 2000, en mi caso, tenía escasos 12, 11 años, y que el tema de la guerra golpeó fuertemente, no tanto a mi familia, porque todos sobrevivimos, pero sí un poco lo que es la visión, y cómo lo que muchos hicieron, que fue sentir que Granada se destrozó, para mis ojos de niño, era la oportunidad de reconstruir una nueva historia, de hacer un nuevo proceso, donde la mente infante y la mente inocente, asustada, incluso corría cuando bajaban una reja y me metía bajo la cama, pero aún así mi mente no quería quedarse escondida por el ruido de las balas, ni por los gritos incesantes de aquellas personas que tenían miedo, sino que mi mente empezó a construir una historia. Y es por eso que hoy he tenido la posibilidad de pasar por casi toda Granada, conocer mucho su gente, conocer mucho la tradición de Granada, en el ahora, en el antes, conocer historias, pero sobre todo lo más importante, yo creo que Granada es un cuento que aún no se ha contado, o por lo menos Granada es un cuento que no se ha contado bien, es una historia que ni siquiera ha comenzado. Para mí Granada es una realidad que debe empezar a reconstruirse, porque Granada no puede ser simplemente el pensamiento de aquellas personas que creen que ya lo han perdido todo, o de aquellas personas que creen que en Granada no hay progreso, sino de las mentes que hoy tienen la posibilidad de hacer historia, no solamente con las palabras, porque las palabras se las lleva el viento, sino con hechos. A veces el mismo hecho dice más que la palabra, y por eso entonces hoy quiero comenzar con esta pequeña historia, desde los ojos de un niño que conoció posteriormente la historia, porque yo no estuve aquí en Granada cuando sucedió el acontecimiento, estaba en la ciudad de Cali, pero mi familia estaba acá. De repente veo por las noticias que un carro bomba explotó en el municipio de Granada, llamo a mi mamá y ahí comienza entonces la visión de otra historia que para mí fue estar afuera, pero que hoy la cuento como si hubiese estado adentro. La vida pasa por momentos. Digo vida porque cuando menos lo esperamos ya no lo es. Corren lágrimas, cae sangre y el rostro temeroso se ahoga en silencio, mientras los labios balbucean el último grito desesperado. Caen casas, edificios y manzanas enteras. Caen cuerpos, sollozos, vidas. Caen mentiras, se esconden verdades. Se entierran sueños y la nostalgia es la almohada del insomnio. Pero nada más fulminante que sentir la soledad de las calles, esas que pocos días antes estaban colmadas de risas e inocentes juegos de guerra. Nada más tormentoso que dormir bajo el cielo siempre oscuro, el miedo desnudo a flor de piel y la interminable angustia del movimiento por fuerza mayor y no por ilusión. Granada, aquel municipio del oriente antioqueño, donde actualmente habemos no más de 10.000 habitantes y que hace unos cuantos años contaba con 16.000 o más. Aquel municipio golpeado por el crudo sabor de las armas y el sigiloso crujir malévolo de mentes perversas dispuestas a acabar con todo. Granada es el epicentro de esa historia, que más que ser crónica es puente, donde lo pasado queda en la memoria y lo presente empieza a ser proeza. Era 6 de diciembre del año 2000. Como cualquier otro día, el alboroto de la calle se hacía sentir. Las masas se congregaban para murmurar que algo extraño, en ese momento creíamos, iba a suceder. Llegaron dos tipos en una moto, algo foráneos, y como buenos granadinos, los comentarios no se hicieron esperar. Pero aún así,
La radio sonaba a buen volumen y sin prestar atención, la algarabía mantenía su resonancia. De repente dice una mujer: «¡Corran, corran!». Y cuando nadie lo esperaba, sonaron 2 disparos dados al aire, aunque eso fue solo el postre de esta angustiosa realidad. Y solo 1 minuto después, una explosión hizo eco en la estación de policía. Era un carro bomba puesto en todo el corazón de Granada. Pero, ¿cómo llegó este carro hasta allí? Eran las 12:10 de la tarde aproximadamente, y un furgón se vara justo en la avenida principal. Por lo tanto, es empujado hasta la variante. Esta era el corazón de Granada. Y se pone exactamente al frente del comando de policía. Y de inmediato un guarda le sugiere dejarlo estacionado unos cuantos metros más adelante, argumentando fielmente que ahí no era lugar de estacionamiento. Aunque el carro fue dejado solo a 8 metros, un poco más adelante de la estación, esta quedó semidestruida con el primer ataque, y a sus alrededores solo quedaban unas cuantas casas en pie. Pero como si fuera poco, no fue sino el aviso de que Granada debía ser borrada del mapa, y nosotros, sus habitantes, desgarrados por el sabor inhóspito de la muerte. De inmediato comenzó el ataque guerrillero más devastador registrado en los 203 años de Granada, que para el año 2010, cuando construí esta historia, estábamos en los 203 años del municipio. Pipetas bomba, disparos a cuanto se moviera, gritos desgarradores de júbilo entre los malvados. Todo esto transcurría y cada vez se hacía más lento y doloroso. En la entrada del pueblo había un trancón de carros y buses retenidos por los guerrilleros, hasta que alguno de los presurosos pasajeros le pregunta a uno de los subversivos con voz desolada y angustiada: ¿qué está pasando en Granada? A lo que ese le responde con una de las palabras más fulminantes y descaradas que los granadinos recordamos: Granada. Sí, es que todavía queda Granada. Desde las afueras solo se podía ver una nube de polvo cobijando el casco urbano de Granada, los disparos, las explosiones, el retumbar de la elipse de los helicópteros que trataban de mitigar el ataque, los interminables llantos de los niños inocentes, el constante suplicar a Dios. «Mi hijo», exclamó una madre temerosa mientras se decidía a salir a las calles y recogerlo donde doña Lola, la señora que cuidaba a los niños en su guardería hogareña y que en esa misma tuvo que soportar el flagelo de aquel siniestro. La madre, sin pensarlo, salió en busca de su hijo, y mientras corría por las calles los subversivos le decían: «No corra por la calle que el helicóptero le dispara», y sin prestar atención siguió en busca de su hijo, aquel que tendido debajo de una cama de la guardería aguardaba acongojado que su madre lo rescatara para sentir menos miedo, miedo que no entendía, pero que lo hacía llorar. 18 horas duró el ataque, 1080 minutos retumbantes en la desolación, 388.800 segundos que no pasarán al olvido, pero que tampoco acabarán con la ilusión. Muchos granadinos abandonaron esta, su patria chica, por el miedo de no sobrevivir a la inhóspita encrucijada montada por la violencia. Muchos corrieron desolados jugando al azar, sin saber qué les tenía preparado el destino. Otros aguardamos y no nos fuimos. Aquí estamos, más fuertes que antes y con la cabeza en alto, porque si todos hubiésemos salido corriendo, nada sería de Granada. Un pueblo que empieza a ser grande, así no haya más extensión de tierra, porque la grandeza se mide en la fuerza y berraquera de sus habitantes, y en eso sí que somos únicos. Muchas gracias. Bueno, Willington, muchas gracias, hermano, por esta narración que nos hace muy a su modo y muy a su manera de lo que han sido estos sucesos para nuestro municipio. Bueno, sigamos entonces con otro invitado. Jaimito, ¿se le apunta a usted o qué, hermano? Tenemos entonces también esta noche invitado a don Jaime Salazar, es de la Vereda del Jardín, amigo, compañero mío desde que yo estaba chiquito, ¿sí o no? Entonces, compañero de la Vereda del Jardín donde yo nací, por ahí tirábamos baño juntos y armábamos recocha los
los fines de año, en los festivos, pero esa será otra historia. Por lo pronto los dejo con Jaime, que nos va a traer una parodia, ¿cierto que sí? Es una pequeña parodia, con mucho gusto, pues no. Yo pensé que esto iba a estar muy lleno, pues ya haberla hecho más larguita, pero bueno, es poquita pero gustosita. Antes de empezar, quiero contarles pues cómo lo han hecho los otros, cómo empecé pues yo así a sacar parodias así. Yo era el hombre más tímido del mundo. A mí me daba miedo que me miraran, yo no era capaz de hablarle a nadie, era muy tímido. De pronto, cuando tenía por ahí 12 años, me invitaban a un grupo juvenil, y entonces cada que hacíamos celebracioncitas nos inventaba yo por ahí versitos y yo veía que hacía gozar mucho a la gente. Por ahí 100 versos que he sacado, no me ha dicho el primero, están malucos. Siempre los he hecho reír, nadie me ha dicho nada. Y entonces uno trabaja con muchos ánimos cuando ves que la gente se divierte con lo que uno hace. Bueno, entonces la parodia que hoy les tengo, como ustedes saben que yo siempre le pongo título. A la que traje hoy le puse el título El borracho soñando. Borracho soñando. Bueno, entonces dice así. Dice así. Me invitaron a una fiesta a beber y a parrandear, pero me quedé dormido y me fui a soñar. Soñaba que las muchachas corrían detrás de mí, pero no era nada malo, me daban ya 20.000. Soñé tener 20 novias y todas eran sardinas. La mayor tenía 15 años y todas eran divinas. Pero lo mejor de todo, soñé con el padre Iván, soñé que él era un buen hincha, pero hincha del Nacional. También soñé que en Colombia ya no había pobreza extrema, que le habían perdonado esa inmensa deuda externa. Soñé ser el presidente y que yo fuera capaz, en menos de 15 días, había firmado la paz. Otro sueño muy bonito y a la vez es un destrave. Yo soñé que Álvaro Uribe era amigo de Hugo Chávez. También soñé ser el hombre que tenía mejores piernas y por eso era el esposo de la hermosa Andrea Serna. También soñé que en Colombia la plata ya no era escasa, que ya tenían listas las primeras 100.000 casas. Soñé que a los cafeteros le tenían mucho aprecio, que le compraban café a 1.000.000 de pesos. Soñé que las regalías las habían aumentado, que desde aquí hasta San Carlos ya estaba pavimentado. Soñé ser el presidente, lo que yo dijera y punto, y que yo a Nicaragua no le había cedido un punto. También soñé ser el alcalde, que se ganaba el aprecio y que era muy honrado, que no se perdía un peso. También soñé que en Medellín estaba en convalecencia, se estaba recuperando después de tanta violencia. Otro sueño que yo tuve, pero fue un sueño muy raro. Soñé que Papá Noel me haya traído un carro. Yo sueño ser un artista, sueño ser imitador y sueño tocar guitarra, ser un buen parodiador. Que vivan los sueños, que vivan en cualquier parte, pero cuando usted sueñe, no vaya a soñar disparates. Muchas gracias.
Ay, María Jaime, soñar no cuesta nada, ¿sí o no? Es gratis y muy bonito, hermoso que soñar. Seguimos esta noche, entonces vamos a invitar ahorita a don Mario Gómez. Marito, sí, todavía no, despuesito, Ave María. Bueno, entonces invitemos pues otra vez a don Leonel que nos regale otra poesía en esta noche de la tradición oral. Muchas gracias a todos los de la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada que hacen esta transmisión en vivo y en directo por el canal Baos TV, canal 8 de la Parabólica, y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento en vivo y en directo allá en sus casas desde los televisores. Muchas gracias a don Willington, a don Leonel, a don Jaime Salazar, a don Mario Gómez, que nos están acompañando también esta noche y nos están regalando este espacio tan agradable. Leonel nos va a regalar la otra poesía, ¿o qué? Pero sí, vamos a hacer ahora, a ver, como esto es una improvisación de cuento y de mostrar tradición oral, me gustaría contarles algo, ya como otra faceta de la vida de la niñez y la juventud en aquellos años 60, 70, cuando yo era un adolescente y en el año 1970 me fui para Medellín a ejercer mi magisterio. Lo que quiere decir que no me fui por gusto, sino por necesidad. Y de las cosas que uno añora, ¿verdad? Y que ahorita ya, cuando es adulto mayor, y por la cual tomé la decisión en el año 2005, cuando me pensioné, de volver de nuevo a mi pueblo y quedarme en mi pueblo. Y de pronto todo este bagaje cultural, todas estas experiencias vividas en Medellín del año 70 al 2005, pues para mí es un orgullo que la Casa de la Cultura, las fiestas del retorno, en muchos eventos en Granada me den la oportunidad como de expresarme y de contar lo que llevo yo por dentro, o sea, lo que yo hice, lo que me enseñaron mis ancestros, me enseñaron mis maestros acá en Granada, unos maestros consejeros que llamamos nosotros cuando nosotros éramos practicantes, íbamos a la escuela de niños Jesús María Yepe a practicar. Recuerdo que a uno no le dejaban en aquella época ir a trabajar, es decir, a dictar sus clases donde el maestro consejero, sino uno no iba vestido de camisa blanca, zapatos bien lustrados y de corbata. Si no, no podía uno trabajar, no podía uno asistir y eso se lo calificaban a uno. Pero eran unos verdaderos maestros que le enseñaban a uno formación, no tanto conocimiento, porque pues en aquella época la tecnología y el acceso a las memorias y al conocimiento pues no eran muchos, no habían lo que hay la tecnología ahorita, pero de todas maneras sí podemos agradecer mucho la formación, sobre todo porque no teníamos el material tecnológico que hay ahora, sino que trabajamos con las uñas. Yo recuerdo que en una clase para enseñarle a los niños a contar, por ejemplo, los mandábamos a recoger hojitas, o los mandábamos a coger piedritas, o las mandábamos a... Sí, ese era como el material didáctico que nosotros hacíamos. Íbamos a hacer un mapa de Colombia y boceteábamos el mapa, y recuerdo que para nosotros descrestar al maestro consejero, digamos que quebramos las botellas y buscábamos colores de los frascos y con los frascos íbamos haciendo los límites o lo que necesitáramos, y el océano, en fin. Eran cosas muy lindas, pero de mucha formación. Todo ello me ayudó a mí en Medellín a prepararme como buen maestro. Recuerdo que, les quiero contar esta anécdota. Cuando yo llegué a Medellín, me tocó dar matemáticas en preparatoria. Yo recibí en el Parque Gaitán, fue donde hice mis primeros pinitos de maestro, y allí en el Liceo Pablo VI me tocó dirigir la preparatoria, pues quinto primaria,
Entonces en matemáticas ya a nosotros nos habían enseñado una matemática, digamos pues de multiplicar, dividir, porcentajes, comercio, balances, una especie como de contabilidad, ¿sí? Y ya había aparecido el tema de la lógica matemática y de los conjuntos y teoría de conjuntos, y les quiero contar pues que aprendí yo con los mismos niños. Lo único que recuerdo yo ahorita como anécdota es que uno de los maestros consejeros nuestros en la escuela nos decíamos, muchachos, lean mucho, prepárense, pero porque esa es su disciplina, ustedes tienen la habilidad de ir un poquitico más adelantado que los muchachos, que los niños, porque tienen ya la capacidad. Después me tocó dar filosofía en Girardota, en un sexto, en un 11, y lo mismo. Afortunadamente había entrado a la universidad, y de todas maneras en la Universidad de Antioquia, pues el que no lee no estudia, porque allá eso le tiran a uno documentos que daba. Además los documentos no eran como ahorita que los encuentra uno en internet, sino que tenía que ir a la biblioteca o tenía que ir a los centros de documentación donde en hojas impresas en fotocopiadora, ya no eran fotocopiadoras, eran, ¿cómo se llamaba? Una impresora. Eso, en el mimeógrafo, que era de tinta, así, entonces recogían los documentos y leía. Y con esos documentos fui capaz de dar mis primeros pinitos en introducción a la filosofía. ¿Cómo le parece, Mario? Horrible, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, pero para terminar este set, les quiero contar la otra faceta que era de los enamorados. En aquella época nos enamorábamos nosotros y el amor era como algo que llevaba uno en el corazón, pero que se lo quería expresar. Recuerdo que muchos amigos me decían, vea, que ella es la novia mía, pero ella no sabe que yo soy el novio de ella. Porque pues uno no tenía como la capacidad que tienen ahora los muchachos de acercarse, de interactuar con él. No, recuerdo que aquí en este colegio eran las muchachas, pues las niñas que estudiaban y venían del todo el país y eran internas. Aquí en estos corredores, en estos salones, aquí eran los dormitorios. Y nosotros los muchachos álgidos y nostálgicos y muy sentimentales, nos hacíamos allí donde don Luis Tamayo, aquí en esta esquina, donde es Fernando Piedradita, y aquí donde Carlos Mario, en esta esquina acá, eran dos graneros, y ahí nos parábamos todo el día, o en los momentos después de las 4 de la tarde que salíamos del colegio, a ver cuándo dizque la novia mía, o la que yo quería, se asomaba por una de estas ventanas para, pues, no es que mirarla. Recuerdo que cuando veníamos a las 6 de la mañana aquí a esperarlas, porque ellas salían para misa a las 6, entonces salían y nosotros nos parábamos allí en la estatua, en el atrio, a verlas pasar, y cada uno había seleccionado su niña y su novia, y esa era la novia de uno. Entonces nunca había veces hasta nos equivocábamos, porque resulta que esa niña tenía 2 novios, porque ella no sabía que nosotros éramos los novios de ellas. En fin, que nosotros en esa época lo que hacíamos era cantarles, y cuando teníamos la oportunidad de acercarnos un poquitico, entonces pues hablábamos 2 o 3 cosas. Había algo muy interesante que era una libretica que ellas tenían, que se llamaban el diario, o los acrósticos, o no sé qué. Entonces las niñas le mandaban a uno con una niña de acá de Granada esa libretica para que uno le escribiera un verso. Y eso era la alegría más grande, eso era como si le tocara en el corazón, como el beso más sabroso, como el abrazo más digno, como el eterno enamorado. Pues bueno, en esa época pues había unos poemas muy lindos de Antonio Machado, de español, en fin, y quiero traerles un poema de aquella época que uno, cuando terminaba con la novia, que no sabía si terminaba, le cantaba le declamaba o le recitaba o leía para despecho de uno, o para alegría, compasión, o para expresar su sentimiento, porque la creía que la tenía ya uno al lado, y le decía estos versos. Este es un verso, es un poema que se llama Los besos que yo te di. Hay algo muy especial en la poesía, y era que los poemas, los declamadores, pues sienten lo que dicen, pero lo más lindo de los poemas eran las voces. Entonces cuando aparece la radio, hay unas voces muy lindas, Manuel Bernal, Rodrigo Correa Palacios, hay una cantidad de hombres, Baltasar Botero, que están, digamos, en los archivos cuando ustedes quieran escuchar poesía, para deleitarse con los contenidos, porque eran voces muy lindas.
La voz mía no es como tan apropiada para ello, pero sí le pongo el sentimiento que es. Este poema se llama Los besos que yo te di. Y dice así: aunque entres en una alberca de agua fría y arrayanes, que tenga disuelta dentro columnas, estrellas y aires, aunque con buriles nuevos acuñe nueva tu imagen y un sayón Bartolomeo fiel a túrdidas te arranque, aunque nacieras de nuevo en el vientre de tu madre y el Padre Santo de Roma de nuevo te acristianase, los besos que yo te di no te los quitará nadie. Que vas reluciendo besos, pregonando su linaje, brillando y oscureciendo como una luna en dos fases, que nunca mata el creciente porque no quieren menguante. La saliva de mis besos no se te pegó a la carne. Si te hubiera pegado, arrancarla fuera fácil y pisotearla luego, cosa de nuevos amantes. Pero no fue pegadiza, no fue postura de traje que en una feria se compra y en otra feria se añade, y cuando pasa se cambia conforme cambia el paisaje, como un 14 de mayo que no quiere sofocarse. La saliva de mis besos te cimentó de reingambre, la respiraron tus huesos, la comieron tus ijares, te clareó las entrañas, te hizo crecer y esponjarse como crecen y se esponjan los chopos al agua fácil. Lo mijo de tu vida tuvo un apoyo de jazmín, mis besos. El hambre tuyo dejó de ser mala sangre con mis besos. El horizonte sin causa tuvo su lumbre, mis besos. Tu palabra sin vengarse tuvo gramática, besos, besos, porque no son más que frases de un evangelio de lumbre con nuestras dos iniciales. ¿Qué tienes que no te hubieras metido en mis besos antes? Eras cañamazo débil y laza que se deshace, y en los labios tuve agujas divinas para bordarte de la camisa al pañuelo, desde el tuétano a la carne. Si alguien te advirtió algún día, no fue por ti, tú lo sabes, que tú eras lino dormido que no acierta ni a cuajarse. Fue porque yo te mostré en un joyel delirante, en este panal de besos alto, denso, claro y grave, y dentro de él relucías tú, que eras tristeza mate. Como reluce una hostia que acaba de consagrarse, que es pan y no es pan, porque se amasó de eternidades. Ahora, quítate mis besos, date alquitrán y vinagre, entra en un río de greda o en una selva de sables, busca otros besos que pongan a los míos antifaces. ¿Qué habrías de conseguir? Di. Se habrían de machacarte y en el polvo de tus huesos estarían mis señales. El agua se irá burlada, la lumbre quemará en balde, se mellarán las navajas, caerán las caretas fáciles, te señalarán 100 dedos dianas de los cobardes, te gastarán en mentidos esfuerzos de escaparte, y aún allí estarán mis besos hundidos en tu reingambre. Y hasta el día que la tierra con otra tierra te tape, por debajo del montón, mis besos han de notarse vivos aunque tú hayas muerto, nuevos aunque tú los gastes, calientes aunque te enfríes, verdad aunque los desgaste, para que Dios te conozca por lo bizarro del traje y sean los besos míos al cabo los que te salven. Gracias.
Bueno, vamos a invitar entonces otra vez a don Willington Guarín, que nos... Ah, Willington. ¿A quién? Ah, Marito, ahora sí va a seguir usted o enseguida. Ah, bueno. Listo, entonces tenemos a don Mario Gómez, un querido amigo. Ah, pero déjeme, yo lo presento, pues, hermano. Bueno, muy bien, don Mario nos va a regalar un texto muy bacano. Vea, para colaborar un poquitico esta noche, pues, con este programita que está como ahí dentro del cuento cortiquitico, hay unos cuentecitos muy fáciles y que ustedes los pueden entender. Este es un cuentecito cortico, les voy a contar, y ahora les voy a leer una cosita aquí que a ustedes les interesa. Resulta que había un señor que tenía un tesoro y se fue y lo enterró en alguna parte. Enterró el tesoro, luego se fue y después apareció un señor todo aburrido, venía con un lazo para ahorcarse. Cuando se encontró el tesoro, entonces se cogió el tesoro y dejó el lazo ahí donde estaba, donde había sacado el tesoro, y se fue. Al ratico llegó el otro señor, el que había guardado el tesoro, y cuando no encontró el tesoro, cogió el lazo y se ahorcó. Ese es un cuentico corto. Y hay otro cuentecito cortiquitico, ese sí es todavía mucho más cortico. Estaba el tigre todo bravo en una parte para allá y vio una espada parada allá y le dijo: espada, a que te como. Y entonces la espada le dijo: pues peor para usted. Bueno, ahora Willington, que hizo el taburete. Ah, véalo aquí. Vea, este candelero se me había perdido en la casa y vea donde apareció, vea, ¿sí ve? Este cuentecito cortico que le voy a leer, ese es de José Carlos Tamayo y dice: así me contaron la fundada de Granada. Ustedes que conocen la historia de Granada, dice que ya conocen la historia de Granada y aquí vamos a contarla a lo paisa. Empezó un día a llegar gente como desplazadas, oiga Willington, pero no, a una finca que tenía don Juan de Dios Gómez de Castro. Eso llegaba gente de Santuario, de Marinilla, del Retiro y hasta de San Pedro. Comenzaron a llegar. Les pareció como sabrosito un sector llamado Las Vegas y comenzaron a hacer casitas de tapia y de bareque. Al dueño de la finca le pareció que era gente como bacana y laboriosa, y en vez de chocarle y sacar los venteados, antes los animó y les dijo: pidamos permiso para hacer una capillita y tranquilos que yo regalo el lote para la iglesia y para que ustedes no sigan por ahí vagando sin rumbo, como creo que van a pasar dentro de 190 años por aquí. Ahí mismo le escribieron al gobernador, quien dijo que bueno, y el obispo de Popayán también dijo que ahí mismo, que tranquilos, que así que era como que le habían contado que eran los paisas, y los autorizaron a hacer la capillita. El 31 de enero de 1807 ya la tenían y llamaron al párroco de Marinilla para que le celebrara la primera misa, ya que la primera piedra hacía ya tiempo que la habían puesto ellos mismos. El padre Jorge Ramón de Posada, sin mucha confianza en que pudiera fundarse ese pueblito, celebró la primera misa. Justamente en esa época, cuando ya Simón Bolívar, Córdoba y demás patriotas estaban todos piedros por la dominación española y planeaban acabar hasta con el nido de la perra, y con esa pendejada de impuestos que le tenían ya como que más o menos no tienen en el día de hoy, en la ruina. Fueron primeros pobladores y fundadores de las siguientes familias: Gómez, 8, Giraldos, 7, Tamayos, 5, Alzates 5, con 4 personas estaban los siguientes apellidos: Herreras, Aristizábales, Garcías, los Gutiérrez. Este Jorge Ramón de Pasada, cuando se convenció de que los fundadores iban en serio y que les tocaba ir muy lejos a rezar, les enseñó a los cocornenses a cultivar la tierra y a los granadinos, que ni ese nombre tenían todavía, a explotar las minas de sal de Cruces, y a otros paisas a beneficiarse de las minas de oro. Era idéntico él en progresista
era idéntico de progresista al padre Clementico, quien después trabajaría en ese pueblo durante 62 años de su vida. Pasó el tiempo, ya llevaban unos añitos y notaron que los niños se ponían como embuchados y lombricientos, como que era poco lo que pelechaban, y que los hombres se iban poniendo más desnutridos, pero más hacedores de familia, porque la desnutrición como que es el Viagra o el Borojó más efectivo que hay. Notaron que las casas se mochilaban y había muchas filtraciones y el terreno era muy pantanoso y que hasta gusanos Santa María y muchas moscas habían por allá. Entonces en 1817 declararon municipio a esta brinchitica de pueblo. Hicieron un censo en 1812 para ver qué tan grande se necesitaba el pueblo y Granada solo tenía 834 personas. Willington, casi que cuando pasó la violencia, se estaba acabando la gente. Miraron para arriba y vieron que antes de llegar al filito de minitas había un morrito como algo faldudito y así empezaron a hacer la plaza. Con esa cantaletica de trasladarse estuvieron hasta que el gobierno les dio permiso para que se trasladaran cuando quisieran. Y ahí mismo se trastearon para allá en el año de 1822. ¿Y por qué le pusieron el nombre de Santa Bárbara? Resulta pues que un señor que cargaba trasteos y señoras a la espalda, o sea, terciador, y que vivía ahí cuando todavía éramos vereda, era muy devoto de Santa Bárbara de Larissa y le rendía honores en una capillita que había, donde hoy está el municipio del santuario. Eso le pedía a toda hora que cuadito lo dejaba morir sin recibir los santos óleos o el sacramento de la extrema unción, y preciso. Una vez que venía con mercancía desde el río Magdalena por el Nare para Río Negro, siempre como era lejitos, comenzó a sentir como unos temblores y mareos, se le subió la fiebre y le comenzó una tiritadera que se le derramaba hasta un banano y no tenía ni una aspirina para los dolores, porque todavía en ese tiempo no había aspirina. Comenzó a pedirle pues a Santa Bárbara para que se acordara de lo mucho que le había rezado y para que no lo dejara morir sin confesión, y se maluqueó. En ese mismo momento, como por telepatía que decimos hoy, un padre que estaba en Bogotá y que se llamaba José María Pineda, le dio como una ventolerita, parecía a esas que les da uno a las mujeres embarazadas de venirse para Marinilla. Eso se voló hasta sin permiso del convento y se vino con un acelere el berraco. Cogió hasta Honda, Tolima, agarró un champán o un barco y navegó por el río Magdalena hasta Islitas. Allí le contaron que el terciador Agudelo estaba que estiraba los tarros y que pedía como soñando a un sacerdote y que por esas soledades no se encontraba ni uno para remedio. Agarró el padre para allá, lo encontró con unos emplastos de hierbas en la cabeza y oliendo a pura infundia de gallina y casi muerto. Eso lo confesó, le aplicó los santos óleos y entregó el alma del terciador al Señor. Los campesinos que acompañaron al padre dijeron que luego que don Agudelo se había muerto con un color hasta bonito, era de fiebre amarilla. Ahí mismo que se murió el pobre señor, al padre se le quitaron las ganas de seguir para donde iba y pensó que después se comería la arepa de mote y los frisoles cachetones en Marinilla y se devolvió para Bogotá, donde de seguro se las ganó con sus superiores, pero él les explicó lo raro de esa corazonada que le había dado y que tanto bien le hizo al humilde señor Agudelo. Esta pues es la historia de por qué a la que hoy es Granada se le llamó Santa Bárbara de Larissa, después tuvo otros nombres como Baos y Granada, que es el que ahora tiene. Esto pues está basado en la biografía del periódico Voz de Granada del año de 1936. Esta es pues mi pequeña colaboración para esta noche tan maravillosa con ustedes acá. Muchas gracias. Didier. Bueno, muchas gracias, don Mario. Ya voy a volver a esconder la sillita porque esta está como en el lugar equivocado, ¿sí o no, profe? Bueno, muy bien. Entonces ahora sí invitamos a Willington, el hombre duro de Granada, para que nos regale otro poema
de acá en esta noche. Bueno, en esta segunda expresión ya cuento un poco de lo que fue mis inicios en el tema de la poesía. Y es particular porque creo que muchos de nosotros conocemos y descubrimos los talentos sin querer queriendo, y cuando los descubrimos aún nos da miedo reconocer que son propios. Recuerdo por allá en el año 2004, cuando estaba cursando 10º de colegio, me enamoré de una compañera del salón y por cosas de la vida pues terminó siendo un amor no correspondido. Y ahí comienza toda esta historia donde trato con mis palabras de expresar qué es un sentimiento a veces encerrado, y también a través de la poesía no solamente expresar lo que siente mi corazón, sino lo que cualquier otro corazón pudiera expresar. Lo bonito de la poesía es justamente que es esa transformación de un sentimiento. Todo el mundo hace poesía. Cuando usted se pone a mirar lo que muchas veces dice y se me salió hasta verseado, entonces termina uno descubriendo que en sí el sentimiento es una poesía, y lo que hacemos muchas veces nosotros quienes escribimos poesía es transformar eso que usted siente, pero la poesía en sí ya es hecha poesía por lo que sentimos. En el 2004 entonces, cierto día llegué, en el momento del desayuno del colegio, ya el salón estaba vacío, pues mientras llegaban los compañeros yo siempre llegaba muy temprano al salón, y ese día me dio por tomar un pedacito del salón y escribir un poema. Ese poema lo escribí yo, lo que iba sintiendo en ese momento, mi corazón quería decir después de ese amor no correspondido. Inmediatamente llega un compañero y mira el poema, que estaba bien ubicado en el tablero, un rinconcito, y me preguntó, güey, Willington, ¿ese poema quién lo escribió? Le dije, no, lo acabé de escribir. Me dijo, ¿de dónde lo sacó? Le dije, no, eso es de Pablo Neruda. Me dijo, ay, ¿cómo así es que Pablo Neruda escribe muy bacano? Y él empezó y escribió su poema en el cuaderno. Cuando llegaron todos los compañeros, mi compañero dijo, no, mira ese poema que escribió Willington de Pablo Neruda, y yo no era capaz de decir que había sido mío, pero entonces eso me inspiró, ese primer momento me inspiró para el siguiente día en la mañana escribir nuevamente. Entonces llegué muy temprano al salón, a la primera de la mañana, borré el anterior y empecé a escribir otro. Cuando llegó nuevamente el compañero, yo ya no pude ocultar más, y me dijo otro de Pablo Neruda, y le dije, no, ese es de Pacho Neruda. Me dijo, ¿quién es Pacho Neruda? Y ese soy yo. Resulta que yo soy Willington Francisco, algunos me conocen como Pacho, y desde ese entonces y me convertí para muchos en Pacho Neruda en el tema poético. ¿Qué pasó entonces? Como los profesores llegaban siempre y pues era un pedazo del tablero, acordamos que ese pedazo del tablero iba a ser para mí, y que yo me comprometía todos los días a escribir 2 poemas, uno en la mañana y otro al desayuno, durante los 2 años, para que ellos me respetaran el pedacito del tablero, y eso se dejó todo el año. Yo desde el grado 10º hasta el año 11, diario escribía un poema en la mañana, lo borraba al desayuno, escribía el otro, y los compañeros entonces empezaron a ver ese texto que yo iba dejando. Ese fue el histórico de todo lo que yo iba haciendo. Muchos compañeros entonces se acercaban para pedirme poesías para sus novias, para sus novios. Bueno, se convirtió ya en una historia aparte, pero ¿cómo? No era negocio. No era negocio porque cuando eso, pues Granada cumplía la ley 17, entonces no tuve que hacer fondos para ayudar. Bueno, no, era totalmente gratuito. Yo siempre he dicho que estos dones son gratis, los recibimos gratis, hay que darlos gratis. Yo nunca cobré, aunque la gente trataba de pagarme, yo nunca cobré por esto, y todavía lo sigo haciendo y no cobro. ¿Cuál es el tema entonces? Este tema de la poesía se convierte en algo particular porque a veces uno termina expresando lo que el otro quiso decir, y entonces la gente se identifica con lo que usted escribe, y por eso entonces hoy traigo uno de esos tantos poemas que tengo. Repito, son cerca de 450, algunos los tengo documentados, otros los tengo escritos, y ahí estoy en esa tarea de documentarlos. Este que dice, es mejor callar. Queda en suspenso como una gota de lluvia, extendida sobre el cielo a punto de caer. Queda desvelada como en la noche, cuando tu sueño no hay calma para dormir. Va y viene y no encuentra dónde reposar, como el ave que vuela lejos y no sabe a dónde ir. Va y viene como el aire, se detiene y luego pasa, pero no sabe dónde está. Palabras se cruzan en la carrera, trayendo sonrisas, encanto y misterio. Palabras se cruzan en la distancia, donde tú estás dentro de mi corazón. Despierto y es tu recuerdo mi primer suspiro, como el aroma de una rosa que me atrapa. Palabras se cruzan en la distancia,
Despierto y es a ti a quien dibujo mientras juego con mi soledad. Tus ojos callan, tus labios se encubren, tus manos se baten con la dulzura de tu ser. Tu sonrisa se envuelve en un mundo sin tiempo, sin miedo, sin más espera. No puede mi mente separarte un instante, no puede y no quiere mi corazón huir a la sombra, no pueden mis labios negar lo que siento cuando a tu lado mi mano se asoma. Eres tú quien hace tambalear mis sentimientos, eres tú quien goza en su hermosura y calla mientras mis labios gritan que es mejor callar y despertar antes de que la misma algarabía ahogue mis susurros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Willington por este poema. Vamos a invitar entonces ahorita a don Jaime Montoya, que lo veo por allí escondidito. Jaime, usted sí nos trae poemitas para hoy. Don Jaime Montoya es un trabajador de la cultura del municipio de Granada y es un trabajador de los de sin sueldo. Él trabaja muy fuertemente. Personalmente admiro mucho los poemas que hace Jaime por hermosos y lo tenemos como invitado. Nos ha querido también regalar esta noche sus líneas poéticas. Buenas noches. Pues como se convocó este encuentro con más de relatos, traje dos historias que son casi la misma historia, en cierta forma, como desde lo que ocurrió hace 12 años y una vivencia anterior. El primer relato es de una hermana mía que se llama Margarita Montoya, que fue profesora en el municipio de San Carlos como 9 años, vivió allí pues ese clima de violencia que sucedió allí, y luego en el municipio de Granada también la vivió, pero logró como asumir ese momento de una manera como muy particular. Cuando se estaba reconstruyendo a Granada, prácticamente la zona destruida quedó como una plaza o como un aeropuerto, ¿no? Entonces, a ese hecho se refiere mi hermana y voy a leer ese relato. Se llama Las cosas sencillas de un pueblo sencillo. Y arranca con unos versos de Joan Manuel Serrat. Uno se cree que nos mató el tiempo y la ausencia, pero ese tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó el tiempo de rosas. Aquellas pequeñas cosas, poema, canción de Joan Manuel Serrat. Cuando hacemos un balance de lo que queda en un pueblo como Granada, Antioquia, no podemos decir que la guerra terminó con todo. Por supuesto que también nos ha dejado el placer de disfrutar con intensidad el momento presente. Y hemos aprendido, por ejemplo, que la alegría hay que vivirla en su momento y no postergarla. Es por eso que cuando allá en nuestra Granada se programan actos culturales, la gente vence el miedo para salir a la calle y aunque parezca increíble, aún en la noche se sale, cuando a disfrutar de la vida se convoca. Este relato habla del año 2002. Es el caso, por ejemplo, de los actos culturales programados por sectores que son más concurridos que un sermón de Semana Santa. Cabe destacarse las obras de títeres y los encuentros culturales programados por la Casa de la Cultura. Allí podemos apreciar a los pequeños artistas de Granada ejecutando de maravilla algunos instrumentos musicales. Y no solamente los niños, la lúdica y el arte tocan también a los adultos mayores, quienes danzan irradiando alegría y optimismo. La guerra marca los territorios con sus fantasmas y nosotros hemos pretendido pintarlos con la esperanza. La expresión religiosa nos convoca también a la unidad. Cuando parecemos percibir la soledad de un pueblo, brota a la gente lo mismo que hormiguitas expresando su espiritualidad interior. También la parte física se fortalece y exorcizamos el miedo, ocupando los sitios marcados por la guerra con la presencia multitudinaria de la esperanza. La Marcha de la Esperanza. El 24 de mayo del presente año, ríos de gente cargados de amor caminaron hasta el sitio del Cebadero. Todo el pueblo se movilizó y hablamos de miles de personas que llegaron hasta el sitio a expresar su ferviente
y permanente compromiso con la vida y a expresar su esperanza en la paz. En Granada creemos en la paz como la única posibilidad sensata y posible y ayudamos a construirla con amor. La clase de los pies descalzos. No han sido pocas las veces que en un salón de clase, en momentos de tensión, por hostigamientos, hemos tenido que abandonar momentáneamente la cátedra, prender la grabadora, sonar música y en un acto espontáneo quitarnos los zapatos, brincar y danzar para hacer ejercicios de expresión corporal reposando el espíritu. Es la forma espontánea de afrontar nuestros miedos interiores. Hemos también poblado la noche de esperanza. Los ciclopaseos nocturnos son maravillosos y hay que ver cómo se vuelcan las gentes con sus bicicletas o a falta de bicicletas con sus patines, y si no tienen patines o bicicletas simplemente se hacen al lado y lado mirando pasar a los ciclopatinadores. Los videoconciertos son concurridísimos. Las películas en pantalla gigante programadas por ciclos han sido de gran acogida. La primera programación es un ciclo de cine colombiano, un espacio de película. Han cambiado momentáneamente nuestros espacios. El espacio inmenso que fue demolido para su reconstrucción parece una inmensa cancha o simplemente un espacio donde podemos ensanchar nuestra visión de la realidad, soñando nuevos espacios como el plan proyectado de reconstrucción. Allí se han mezclado todas nuestras sensaciones y recuerdos y van aterrizando nuestros sueños de futuro. Una especie de Macondo inédito se abre ante nuestros ojos, un realismo mágico donde todo puede suceder. Los sueños todos parecen reales y la misma realidad parece un sueño. Hacemos un llamado a nuestro Nobel García Márquez a que venga con su cámara literaria a registrar nuestro Macondo. Los habitantes de Macondo se maravillaban con la llegada de un gitano con imanes o con espejos. A nosotros nos maravilla la terca presencia de la vida y el asombro de nuestros sueños. ¿Y quién lo creyera? Hasta la llegada de un helicóptero con transacciones bancarias se ha convertido en uno de los espectáculos más esperados. ¿Quién en otras épocas se hubiera imaginado que un helicóptero aterrizaría en la variante? Pues aunque parezca increíble, allí baja ese pájaro de acero a deleitar a grandes y a chicos. Todos corremos como en épocas de antaño a ver aterrizar el aparato. Da gusto ver a los granadinos y granadinas tomando puestos estratégicos para disfrutar de este espectáculo no programado. Y hasta yo he corrido para no perderme de nada. Lo único que lamento es no haber tenido una cámara en mano para tener registrado este evento para la historia. Como podrá constatarlo usted, señora, Granada y sus habitantes, no hemos perdido el placer por la vida. Es más, se diría que la guerra nos enseñó a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Estas son las buenas noticias de Granada que la prensa y los medios no publican. Ahí termina el relato de mi hermana. Y les voy a leer otro de mi cosecha que titula La música no me suena igual. En mis jóvenes años, entrando en los felices 70s y 80s, mi profesor fue vendedor de pastas sonoras, música de última tecnología en discos de 33, 45 y 78 revoluciones por minuto. No era un sonido láser, era contacto físico de aguja de zafiro con surco físico de pasta. Era una pasta de música, palabra que sí, como decía Navarro y antes de él Pizarro. Una radiola Riviera puesta en un mueble ambulante desperdigaba sonido por toda la variante. Al frente de la frutería de don Orlando Gómez, sobrino de la señorita Clara Hoyos, ya fallecida, y concuñado de don Adán Hoyos, conectaba con mi contrabando de luz y con dos grandes parlantes invadía de sonido la variante. Sonaba La Martina, Caballo de patas blancas con herraduras de acero, La hija de nadie, Los ojitos verdes, No son palabritas, Pensar que tengo 20 años, Qué hermosa noche, Te casaste Toño, El trovador del valle, Carrataplán y La víspera de Año Nuevo, La jarretona y Princesita divina, entre otras muy románticas canciones. Eso empezaba el sábado por la tarde. Todo el domingo y el remate de chaza era los lunes en la feria de ganados. Ayudaban a empujar el carro mi hermano Oscar Darío y Freddy García, el que hoy trabaja en el tema deportivo como monitor de microfútbol. Más tarde llegó la tecnología de punta. Ya no era solo la música de pasta para sonar a punta de aguja. Empezó a llegar la tecnología de la grabación en cinta de cassettes.
Tocó montar la sala de grabación porque quien se atrasa en tecnología pierde clientela. El sitio de mi trabajo era una casa vieja enseguida de la vieja peluquería de Los Bolos, que me cedió mi amigo de toda la vida, José Abad Salazar, para montar allí mi emporio económico. En la sala compraba y vendía frutas, vendía y alquilaba revistas de segunda, de aventuras y caricaturas, Arandú, Calimán, Tamacún, El Llanero Solitario, El Santo el Enmascarado de Plata, Tarzán, Memín, Condorito, Pájaro Loco, el conejo de la Suerte y muchas más. Un verdadero centro de instrucción y cultura. En la pieza siguiente, que tenía una chirriante puerta de madera, establecí mi sala de grabación, que operaba de la siguiente manera. Colocaba una buena grabadora marca Silver en un extremo de la cama, con un cassette puesto en posición de grabar. Cerraba la puerta para aislar un poco los sonidos exteriores y en el otro extremo de la cama un parlante por donde sonaban las canciones a grabar. Al empezar a sonar la canción, en pura carrera me acercaba a la grabadora y soltaba la pausa, total que en ese momento empezaba la grabación, que quedaba excelente porque se colaban sonidos exteriores que enriquecían su contenido. Que sonaba el pito de un carro, pues quedaba incorporado en la grabación. Cantaba un gallo a lo lejos y el sonido natural enriquecía la grabación. Era el recurso que se tenía y los clientes se daban por bien servidos. Por bien servidos porque su canción sonaba perfectamente nítida y los sonidos de su ambiente eran aceptados como parte de la música. Se hacían listas y grabaciones por montones porque todos querían tener acceso a las nuevas tecnologías. Más adelante descubrí que inyectando el sonido a la grabadora por la entrada de micrófonos podía pasar el sonido directamente desde la aguja del tocadisco a la grabadora y el sonido entraba puro, libre y libre de interferencias, logrando una grabación que se hizo famosa en todas las veredas del municipio y municipios circunvecinos. Entonces empecé a producir en economía de escala, sacaba 1 o 2 docenas de cassette cada semana y se vendía como pan caliente. Puedo contar ahora mis secretos técnicos, pues creo que ahora pocos ensayarán el novedoso método de grabar cintas de casetes. En épocas de Navidad, por ejemplo, tocaba trabajar día y noche preparando el surtido parrandero de la época. Se llegaban a vender 100 o 200 cassettes en la temporada navideña. Eso sí, consiguiendo los éxitos de temporada y los infaltables merengues y paseos de Guillermo Buitrago. Los cassettes eran memorias que podían recopilar hasta 15 o 20 canciones. Palabra que sí. Continuar este relato me llena de tristeza. Tuve un gran amigo que compartió enteramente mis aficiones musicales. Era don Manuel de la Luz, así le decía a la gente. Y era un señor jubilado, barba y pelo abundante, personaje muy simpático, educado y apreciado por toda la comunidad. Arre Saeta le saludamos cuando pasaba y le decíamos así porque conocimos su afición por los libros e historietas de pistoleros y así decía el llanero solitario a plata su caballo por las extensas llanuras del oeste. Conocía de música antigua y colombiana y compartimos conocimientos y grabaciones. La mejor música de Granada la sonamos el viejito Manuel y el jorobado Jaime. Si ustedes, queridos amigos y amigas, se imaginaran las maravillas de piezas musicales que sonamos en la fonoteca, sentirían envidia de la buena. Tuvimos y tengo una fabulosa colección de música. Y Manuelito, mi amigo, estaría disfrutándola con nosotros esta noche con alegría en su alma y su corazón. Don Manuel Botero era un gran admirador del dueto de antaño, grupo musical dedicado a la música popular antigua y colombiana. El lunes 4 de diciembre del año 2000 estuvo en mi casa y llegamos a hacer una lista de canciones precisamente del dueto de antaño y recuerdo que localizamos una canción de ese dueto llamada Virginia, que nunca se llegó a grabar, pues en el Negrito Manuel fue puesto por la vida en la ruta de la muerte ese miércoles 6 de diciembre. Lloro todavía de tristeza. Virginia duerme el sueño de los justos en mi colección de música y espera sonar un día de estos en homenaje de alguno de mis grandes amigos que murió sonando seguramente la esperada musiquita que algún día prometí grabarle, y esa canción se llama Virginia. No más, ni una víctima más, nunca más, otro oriente y otro país es posible.
Muchas gracias, Jaime. Ya le aprendí la técnica, ahora le va a tumbar el negocio, hermano. Oye, bueno, ya se va haciendo un poquito tarde, pero no tanto tampoco. Vamos a invitar entonces nuevamente a don Leonel para que nos regale la última poesía de esta noche. Esa se titula Los pecados capitales, ¿cierto? ¿O cuál quiere hacer leíto? Muchas gracias a don Willington Guarina, a don Leonel García Tamayo, a don Jaime Salazar, a don Mario Gómez y a don Jaime Montoya, que nos han estado acompañando acá esta noche. Siguiendo con el cuento de mi juventud de los años 60, 70, pasando ya a otra anécdota de mis amoríos, pues una niña que conocí acá en Granada, que fue mi novia durante todo el tiempo de mi bachillerato, o sea, como desde segundo hasta sexto de bachillerato, pero les quiero contar de dónde nace este poema que llevo en el corazón. Porque la poesía, como decía Willington ahorita, es un sentimiento, y uno en esa época, la tusa que uno tenía por cualquier circunstancia, pues no la podía expresar, pero de todas maneras quedaba la poesía, y si uno no escribía, pues habían unos libritos en la biblioteca que llamaba El Parnaso Colombiano, o El Parnaso, y allá había una cantidad de poemas que uno, con la disciplina que tenía en aquella época y la memoria, porque la poesía es eso, aprender poesía y declamar poesía le ayuda mucho a memorizar y a ejercitar la memoria, como en las facultades. Pues bien, les quiero contar que ese poema me lo aprendí, Los pecados capitales, una vez que estaba peleado con ella. Entonces aquí en el patio del colegio, acá en este colegio, habían tertulias, ya se había pues en los espacios, y veníamos los muchachos del colegio y nos juntábamos con las muchachas en aquella época en estos patios, y en medio del patio hacíamos el escenario y cada uno actuaba, en fin. Entonces yo me aprendí esta poesía para declamársela, pero yo estaba pues enojado dizque con ella, y la busqué por todos los corredores y por todas partes y no la vi, porque yo quería expresarle, digamos, ese sentimiento y dirigirme a ella, porque era la oportunidad. No pude, no la encontré. Recuerdo que cuando ya estaba terminando el poema, miré así para arriba y estaba por acá estaba en una ventana por acá escondida. Ese poema dice así: Los pecados capitales. Lo mismo que un San Jerónimo, hueso, rengambre y pellejo, llorando estoy en tu puerta mis pecados capitales. Los 7 no, los 14, que a 1400 cabe, que a cada uno de los 7 que en catecismo se abren, se hicieron 7 y 70 y 700 azares solo por ti, por el gozo pecador de aprisionarte. Culpas de soberbia tuve y ahora gozo en confesarte. Soberbia tuve de ti, si es pecado, que me manden descalzo a Jerusalén, que por mucho que me manden la soberbia irá por dentro de mis sienes clareándose. Que quien una vez te tuvo en abandono de sangre, poco pecado es que luego lo fuercen a condenarse. Y avaricia, que fui envidioso de ti, de tu antes. Ira tuve contenida, ira de ti, Dios me ampare, ira de saber que siendo tan valiente soy cobarde, y un día con Dios de espaldas y tu mentira en la tarde, no te agarroté del cuello y te estrangulé de balde. Y aquí paz. Y después, gloria, gloria levantina carne. Hasta gula profesé. Yo que soy harto de panes, que medio vaso de vino bebo para jactarme, si aún doy bocados al aire porque
el manjar de tu cuerpo golosamente me sabe. Y envidia, que fui envidioso de ti, de tu antes, de cuando no estaba yo pegado a tus palpitares y a quien me sonsacó de arder en tu sangre le deseo riñatismos de Louvre en los dimunales. Y si su seño supiera provincia, ciudad y calle, rompería su linaje con tanta pólvora negra que ni rastro le quedase. ¿Qué me falta? Si hasta tuve pereza porque no faltara el séptimo. Son 60 en catecismo de amantes. Pereza de no moverme. Pereza de no mirarte. Pereza de ser tan valiente y ser cobarde. Son 60 en catecismo de amantes. Dile a los tuyos que vengan, al escribano, al alcalde, al sepulturero, a todos los que quieran escucharme. Tengo dentro de mis venas los pecados capitales y busco la redención, algo que de ti me aparten, que estoy sufriendo un infierno donde cuando me achicharre los 400 pecados darán de lumbre a tu imagen. Gracias. Bueno, vamos llegando ya al final de esta noche, pero antes de que terminemos yo les quiero contar también una pequeña historia, una historia real. Yo les quiero contar esta noche cómo eran los días festivos, el 8 de diciembre, el 25 de diciembre y el 1 de enero en la Vereda del Jardín. Yo nací en la Vereda del Jardín en 1977, o sea que lo que les voy a contar es aproximadamente como de 1987. ¿Eso cuántos años hace ya? Bastanticos, ¿sí o no? Bueno, tampoco demasiados, no crean, no crean. En esa época en la Vereda del Jardín no había servicio de electricidad. O sea que no teníamos ni nevera, ni microondas, ni fogón eléctrico, había que cocinar con leña, pues mucho menos el iPad y la tablet y el BlackBerry. Soy un testigo fiel, puedo dar testimonio de que sin eso también hay vida y se puede vivir perfectamente, muchachos. Aunque si los tenemos los disfrutamos, ¿sí o no? Claro, eso no implica que no. Por las noches para alumbrarnos había que coger una botella de vidrio que tuviera tapa metálica, hacerle un huequito, ponerle una mecha de trapo, llenarla de petróleo y prenderla. Eso quedaba algo así como una vela pero rechoncha y eso echaba torrentes de humo. Esa era la forma como nos alumbrábamos en la noche. Entonces, hablando de los festivos, pues por allá, digamos, el 24 no era la rumba así brutal y el 31 no era la rumba brutal, sino que más bien cada cual en su casa, con su familia, se comía la empanadita, la natillita, los buñuelitos, le rezábamos la novena al Niño Dios, ya el 31 no porque ya había acabado y a dormir se dijo. Pero el programa bacano comenzaba, era el festivo, que era el 8, el 25 o el 1. Lo primero que uno hacía cuando se levantaba por la mañana era asomarse a ver si estaba la quebrada limpia, que estuviera bien bonita, el agua bien clarita. Bueno, esa era la primera cosa. Enseguida la mamá le daba a uno los tragos y lo mandaba a traer la vaca para ordeñar, entonces uno se iba todo animado a traer la vaca para ordeñar ligerito. Llegaba, ordeñaban la vaca, desayunaban, uno soltaba a todos sus animales al potrero después de darle la comida, después lo mandaban a uno, no, comenzaba uno, mami, me va a dar tirar baño en la quebrada, sí, bueno mijito, pero entonces primero me tiene que traer un bulto de chamisas o un costalado de buñiga o alguna cosa. Entonces uno salía, hijo de madre, con el costalado a buscar la buñiga y a buscar la leña o lo que le mandaran a hacer. Para sacar el permiso que hace era bastante difícil. Llegaba uno tempranito a la casa a almorzar como a eso de las 11 de la mañana. Era el único día que uno almorzaba a las 11, porque el resto era a las 2:30, 1, pero el afán país uno para la quebrada. Entonces almorzaba uno a las 11 y cogía la pantaloneta y la camiseta y esa felicidad y arranque para el charco. Desde el filito uno se asomaba, ya estaba por ahí Jaime tirando baño con los hermanos, estaban los hijos de don Manuelito, estaban los hijos de don Miguel García, estaban los hijos de don Martín, de don Manuel, los primos míos, hijos de mi tío Emilio. Mejor dicho, ese charco había que pedir turno para meterse uno porque estaba lleno, pero entonces uno se bajaba por todo el caminito ahí, llegaba y la felicidad a tirar baño allá.
recuerdo que había gente que iba también desde la Primavera, desde Tafetanes, desde Reyes y llevaban el caballo, muchas veces le quitaban el apero al caballo y se metían con todo y caballo al charco, oiga, qué descaros, ponían el caballo a nadar y ellos montados encima, pobres animalitos, y metían también el caballo. El asunto era que ese festivo se convertía en una fiesta de agua, qué rico, éramos ricos en agua limpia, en paisaje hermoso, en pajaritos, en árboles, en naturaleza, en buenos vecinos, en buenos amigos, y eso se armaba la recocha. Ya en la tarde, tipo 4 de la tarde, que ya el agua se iba poniendo muy fría, salíamos y nos íbamos para la cancha a jugar baloncesto, con unos palos así de 7 cuero todos torcidos y unos aros metálicos y unos tableros en tabla, y jugábamos hasta tarde, ya cuando se tenía que ir uno a encerrar el ternero a la casa para comenzar la faena en las horas de la mañana. Son vidas muy simples, vidas del campo, vidas muy hermosas, pero que nos dejan una enseñanza, y es que la felicidad no está en la camioneta de 130 millones, la felicidad no está en un apartamento de 300 metros cuadrados con todos los lujos, la felicidad está en las pequeñas cosas, en disfrutar lo que tenemos a la mano, en poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos. En las cosas más simples está la felicidad, y tengo que decir que en esa época, en esa sencillez, sin electricidad, sin toda la tecnología, sin los juguetes, con cosas tan simples, fui profundamente feliz, y no necesitamos ni Carrefour, ni necesitamos un montón de cosas impresionantes que tenemos. Hoy las tenemos, las podemos disfrutar, qué rico, pero tenemos que entender que la felicidad está en las cosas pequeñitas. Bueno, después de esta pequeñita historia, quiero invitar por último en esta noche a Willington Guarín para que nos regale la poesía, reiterándole los agradecimientos a todos los que nos han acompañado, a Dubian, que nos ha estado apoyando en este evento con su equipo de trabajo de la Asociación para el Desarrollo Cultural, los camarógrafos que están acá transmitiendo, a Carlitos, que nos apoyó con la escenografía y la iluminación. A todos muchísimas gracias. Los que nos acompañaron en esta noche, por favor no se vayan, que les tenemos un detallito muy pequeñito, pero con mucho cariño, para que disfruten también en esta noche. Muchas gracias a todos. Yo quiero cerrar esta noche con algo. Tenía otro poema, pero para darle ya el último cierre a este tema de la tradición oral, algo que es muy importante, y es que entender la cultura de los lugares donde llegamos a veces Esa es la historia de un amigo que se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia hace cerca de 5 años, y él salió tan emocionado para ejercer su primer trabajo de campo, que cuando salió le dijeron: hermano, le tenemos un trabajito en las montañas de San Francisco, si usted quiere puede ir allá, y pues allá tenemos un centro médico y lo podemos hacer. Entender la cultura es un poco complejo, y aquí lo vamos a ver en esta historia. Cuenta entonces que el hombre dijo: no, yo estoy dispuesto, yo arranco para San Francisco. El hombre arrancó para San Francisco, y cuando llegó le dijeron: hermano, yo sé que usted es doctor y todo, pero le contamos que allá en esa montañita no hay sino hombres, y a ese centro médico no llegan sino hombres. Ya usted verá cómo con el tema de mujeres, cómo le vale o no, yo no tengo ningún problema, es mi primer trabajo, yo lo quiero hacer muy bien. Él se fue para la montaña, y bueno, iban llegando hombres al consultorio, fueron pasando las semanas, y el hombre ya como que se estaba desesperando un poquito porque no había sino hombres, y a veces el hombre, en su necesidad de también fisiológica, digámoslo así, en su necesidad sexual, pues él ya empezó a preocuparse. Ya iban cerca de 2 meses, y llega un hombre al consultorio, y ese médico, entonces ese compañero, llega y empieza ya a hacerle una pregunta de rutina al hombre, pero ya también le preguntó: oíme, venga, no, ¿ustedes cómo hacen aquí cuando necesitan estar con una mujer? ¿Cómo hacen? No, doctor, hombre, nos hubiera dicho hace tiempo, hermano. Nosotros aquí bajamos al río, que queda más o menos a 1 hora caminando, y pues allá vamos, y estamos con las mujeres. ¿Cómo así? Aquí tienen entonces un río y allá llevando a las mujeres. No, listo, hágale, mañana pase temprano a las 5 de la mañana, tóqueme la puerta y arrancamos para el río. Listo, el doctor ya contento porque por fin iba a llegar la dichosa oportunidad de estar con una mujer. Pasa a las 5 de la mañana, ese hombre toca, el doctor ya estaba listo hacía rato, se fue caminando. Entonces, cuando llegaron al río había una fila impresionante, una fila casi de cerca de 500 hombres, imagínense en el desespero. Llega el doctor y dice: no, pues ya que ya llega aquí, hombre, ya 3 meses casi sin estar con una mujer, que le hagamos la fila. Cuando iba pasando, dijeron: no sé, el doctor, no, bien pueda, pase, y el conocimiento, no, pase, y todo el mundo le seguía el puesto. Cuando llegó, una burra.
Y el doctor inmediatamente, fue madre, miró la fila, todo lo que había hecho. Digo, hombre, yo pensé que esto no era así en la costa, pero ¿qué va? Me bajó los pantalones y cuando empezó, doctor, ¿qué está haciendo, doctor? Que se cómo así, cómo así. No, es que la burra la cogemos y pasamos el río pasar con las mujeres. Para que no les suceda a ustedes eso, muchas gracias a todos y ojo con lo que hacen. No todo es como parece. Muchas gracias.